Buenas, fanáticos del fútbol y de la Serie A. Yo soy Carlos, hago parte de la redacción de Ogol Mío y hoy te quiero hablar de uno de los temas candentes de la Serie A y algo de lo que vamos a discutir por muchísimo tiempo, que es la sanción de 15 puntos que recibió la Juventus el 20 de enero de 2023. No es la primera vez que el club de Torino se ve envuelto en un escándalo, ya en 2006 los habían descendido, esa vez por amaño de partido, esta vez el castigo viene por algo económico, fraude contable. Aquí te voy a explicar cómo fue que los descubrieron, qué es lo que estaba haciendo el club de Torino y cuáles van a ser las consecuencias a las cuales se enfrentan. Antes de comenzar a hablarte de todo eso, te voy a pedir que por favor nos sigas en todas nuestras redes sociales. Ogol Mío está presente tanto en YouTube como Spotify, pero también TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Gracias totales, un follow significa el mundo para nosotros. Bueno, todo esto tiene una fecha bien precisa, es el 21 de febrero de 2021, cuando la Consob, o sea, el organismo italiano que se dedica a controlar y chequear las industrias italianas registradas en la bolsa de valores, recordemos que la Juventus es uno de los 3 equipos en Italia que está, como dije antes, registrado en la bolsa de valores. La Roma y la Lazio son los otros. Bueno, la Consob le pidió a la Juventus los documentos relativos a varios fichajes que ellos hicieron durante la temporada 19-20 y 2021. Pero como que no solo la Consob tiene sus dudas sobre cómo opera la Juventus, también la Fiscalía General de Torino inicia a interceptar llamadas y mensajes de todo el plantel de la Juve y los miembros de la junta directiva. Al lado de la justicia ordinaria también se comienza a maquinar lo que es la parte de la justicia deportiva, porque la Federación Italiana de Fútbol no se iba a quedar cruzada de brazos. Se tarda un poco más, eso sí, porque solo en octubre de 2021 inicia una investigación oficial. Porque la Federación Italiana de Fútbol identificó 62 operaciones de mercado como sospechosas. 42 de esas tenían el nombre de la Juventus entre ellas. Bueno, casi todas estas mantenían lo que era una característica en común, y es que eran fichajes cruzados. 2 equipos se intercambiaban jugadores por dinero, cosa que no parece rara. Pero de lo que se dio cuenta la federación es que cuando lo hacían, virtualmente la plata que se metían era muy poca o inclusive nula. Y no solo esto, sino que antes de que se termine el 2021, la sede de la Juventus será allanada 2 veces por la policía de Torino. Una en noviembre y la otra en diciembre. Bueno, inicia el 2022 y pareciera que todo se hubiese calmado, pero no es así. En marzo, justamente el 24, interrogan a Dybala por 3 horas en la Fiscalía General de Torino. Pero no es todo. El día siguiente interrogan a Bernardeschi y Alessandro. Y no solo eso, sino que unas semanas después, el 4 de abril, también interrogan a los 3 capitanes, Cuadrado, Bonucci y Chiellini. Bueno, y será siempre en el mes de abril que la Consob, el día 13, termina lo que era la investigación que había iniciado en febrero del año antes, de la cual les hablé un inicio. Bueno, una vez que terminan, vuelven a sonar de la puerta a la Juventus al día siguiente, el 14, y le dicen, mira, terminamos con todo lo que tenía que ver con las plusvalencias y los fichajes. Ahora nos interesa saber todo sobre los acuerdos salariales a los que llegaste con los jugadores en la temporada 19-20 y 2021. Y así se inicia una nueva investigación aún. En el medio de todo el delirio de lo que estaba sucediendo, hay una noticia positiva durante ese momento para la Juventus. Un día después de que la Consob inicie a investigar los sueldos, la Federación de Fútbol Italiana declara inocente a los 11 clubes investigados por la cuestión de los fichajes cruzados. Y la motivación que dará es que no se puede saber de manera correcta o calcular de forma analítica cuánto vale verdad un jugador. Entonces es imposible determinar que lo que hicieron sea ilegal o tenga una segunda finalidad. Pero si la justicia deportiva se detiene, la justicia ordinaria no. Es más, termina la investigación solo el 24 de octubre de 2022 y ese mismo día le emiten un comunicado oficial al club y le dicen, miren, tenemos 16 sospechosos, o sea, toda la junta directiva tiene prohibido salir del país, vamos a ir a juicio probablemente. La Juventus no pierde tiempo y al día siguiente saca una circular en todas sus redes sociales donde dicen, nosotros como club y como empresa hemos siempre seguido las reglas. Bueno, hecho y dicho, un mes después, mientras Portugal y Uruguay se juegan el pase octavo en el Mundial de Qatar 2022, llega una noticia que paraliza Italia. Toda la junta directiva de la Juventus abandonan sus cargos de manera inmediata. La Federación de Fútbol Italiana no se queda de brazos cruzados y le pide a la Fiscalía de Torino todas las pruebas que tengan contra el club. Este se las entrega y un mes después de haber recibido todas esas pruebas, el 20 de enero de 2023, como ustedes ya saben, se le sanciona a la Juventus con 15 puntos porque se le encuentra culpable de fraude contable. O sea, están maquillando y alterando los balances para así parecer competitivos en el mercado de fichajes y poder respetar el fair play financiero impuesto por
El equipo de Massimiliano Allegri en ese momento tenía 37 puntos y se peleaba por el Scudetto con el Napoli y el Milan. Bueno, pasó a tener después de los 15 puntos 22 y estar virtualmente fuera de Europa. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo la Juventus y de qué manera maquillaban y alteraban un balance contable? Bueno, prácticamente ellos estaban utilizando dos tipos de maniobra. Una eran las plusvalencias ficticias en fichajes cruzados y la segunda eran los acuerdos salariales que mantenían con los jugadores durante la temporada 19-20 y 20-21, o sea, las que se jugaron durante la pandemia. Entonces, ¿qué es una plusvalencia y cómo las utilizó la Juventus para maquillar los balances? Bueno, una plusvalencia no es nada ilegal, es más, es como casi todos los equipos del mundo generan ingresos, y es prácticamente cuando tú vendes a un jugador por una cifra mayor a la cuota de amortización que ese jugador representa en los balances de tu club, tienes una plusvalencia. Parece un tema complicado porque lo acabo de decir de manera bastante específica, pero en verdad es bien tonto cuando lo pones a modo de ejemplo. Porque en el mundo de la contabilidad futbolística, los jugadores vienen registrados en los balances anuales a manera de deuda. O sea, la ficha de un jugador viene repartida en los años de contrato que este tiene con el equipo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo bastante práctico, así lo entiendo yo, lo entienden ustedes, aclaramos la situación sobre las plusvalencias. Imagínense que somos los dueños de un club de fútbol y decidimos fichar a alguien por 30 millones de euros. Bueno, le vamos a hacer a este jugador un contrato de 5 años. En los balances del club, como dije antes, los jugadores están a modo de deuda anual. Entonces, esos 30 millones, divididos los 5 años de contrato, representan una deuda de 6 millones al año. Bueno, pasa una temporada y de esa deuda de 30 millones, pagando 6 al año, nos quedan 24 millones. Entonces, nosotros podemos vender a dicho jugador por 25 millones, o sea, 5 millones menos de lo cual lo compramos, pero igual iríamos a cubrir el costo de la deuda que él representa en nuestro balance. Y ese millón extra que nos estaríamos metiendo es una plusvalencia. ¿Qué hacía la Juve para que algo tan normal en el mundo del fútbol fuera utilizado para maquillar los balances? Lo que hacía el club de Torino era inflar el precio de varios jugadores en operaciones de mercado estratégicas para así crear unas plusvalencias ficticias, o sea que pareciera que ellos se metieran plata cuando en verdad no era así. El caso más emblemático, más mediático de cómo esto sucedía es el famosísimo Arthur por Pjanic. La Juventus le infló el precio de muchísimo a Pjanic porque lo vendieron a 72 millones más 10 de variable después de que cumpliera 30 años y jugase de manera mediocre esa campaña en la Serie A. Y el Barcelona le vendió a Arthur a la Juve por 60 millones. O sea, unos valores totalmente inflados, pero la Juventus, gracias a ese movimiento de mercado, registró en los balances 42 millones en plusvalencias. O sea, una cifra absurda. Según mi opinión, hay un fichaje cruzado que es mucho más abusador, mucho más sospechoso que el Arthur Pjanic, y es el de Niccolò Rovella. Es un centrocampista que jugaba en el Genoa, salió de la cantera del Genoa y lo inició a hacer muy bien en sus primeras temporadas con el primer equipo. Bueno, la Juve se interesa por él y él terminaba contrato en junio de 2021. Entonces, para diciembre de 2020 ya le estaba hablando con la Juventus para llegar gratis al club. Pero sucede algo que nadie se espera. Rovella decide renovar su contrato con el Genoa por 2 años. Apenas lo anuncian, unos días después ficha igual por la Juventus costando 18 millones. Parecen exagerados, en verdad no lo eran. El muchacho prometía bastante, pero igual. Pasan algunos días después y el Genoa decide fichar 2 jugadores de la Juventus, Manolo Portanova, que no había casi nunca jugado con el primer equipo, por 10 millones, y a Elia Petrini, que ese sí nunca había jugado con el primer equipo, es más, a malas penas jugaba con el filial, por 8 millones, o sea, 18 en total. Bueno, y aquí, si tenemos 2 dedos de frente, iniciamos a entender que la cosa está sospechosa, porque podemos deducir de esto que, uno, ¿por qué Rovella, si se puede ir gratis del Genoa y llegar a la Juve, decide renovar para después irse? Que puede ser entendible si lo justificamos con el hecho de que capaz le quería generar ganancias al club que lo formó, que está buenísimo. Pero entonces aquí viene lo otro. ¿Por qué si Portanova y Petrini cuestan los dos 18 millones juntos, que no es verdad, no cuestan eso, y Rovella, también él, cuesta 18 millones, ¿por qué no se intercambian directamente los jugadores? O sea, ¿por qué tiene que haber un cambio de dinero entre manos? Y es justo así que funcionan las plusvalencias ficticias, como la Juventus maquillaba los balances inflando el precio de los jugadores, todos estos 3 jugadores tienen los precios inflados aquí, y registraba esas ganancias que no existían, porque si todo el mundo costaba 18 millones, nadie le ganó nada a nadie. Pero, como les dije antes, los jugadores están inscritos en los balances como deuda anual. Entonces la Juventus lo que fue, o lo que hacía, era anotar, mira, nosotros ganamos 18 millones por vender a Petrini y Portanova,
y perdimos solo el coste anual de Rovella. Entonces el coste anual de Rovella era de 4.5 millones, pero ya habían ganado 18 y ahí es donde maquillaban los balances. Bueno, y esto es solo para que lo sepan los datos sobre estos jugadores. Nicolò Rovella jugó solo 3 partidos, ninguno completo con la Juve y ninguno como titular. Después se fue de préstamo al Monza, donde se lesionó y va a estar fuera de las canchas por un largo tiempo. Manolo Portanova jugó sí un par de partiditos con el Genoa cuando estos descendieron, pero después lo acusaron de abuso sexual. Lia Petrini nunca llegó a jugar para el Genoa, es más, ahora están en los campeonatos menores entre la Serie C y D. Bueno, ahora imagínense que casos como el de Rovella y esos fichajes cruzados entre Juve y Genoa, la Juventus lo hizo 42 veces con otros equipos, no solo en Genoa. Como les dije antes, con el Barcelona, pero también con el Manchester City, en el famoso cambio Danilo Cancelo. También lo hizo un montón de veces con equipos de la Liga Suiza, el Basilea, el Lugano, el CERN, y con el Olympique Marsella, en un caso bastante particular, del cual les voy a hablar después. Y esto era solo una parte, o sea, era solo la mitad de los instrumentos que utilizó la Juventus para maquillar los balances. Porque la segunda maniobra que utilizó son los acuerdos salariales que tuvieron con los jugadores durante la temporada 19-20 y 20-21. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, es que la Juventus le pidió a todo su plantel de por favor renunciar a 4 mensualidades, y estos aceptaron, haciendo que la Juve se ahorrase 90 millones de euros que registró en los balances. Bueno, gracias a esos 90 millones de euros, la acción de la Juventus en la pandemia creció un 5%. ¿Qué pasó? En el momento que allanaron las oficinas de la Juventus, encontraron varios documentos donde el presidente Andrea Agnelli se comprometía a pagar esas mensualidades y las pagaba. Y no solo eso, sino que cuando interceptaron las llamadas y los mensajes al capitán Giorgio Chiellini, le descubrieron varias conversaciones donde decían: miren, muchachos, quédense tranquilos con esas 4 mensualidades, el club no las va a pagar. Entonces la Juventus registró en sus balances 90 millones que no existían. Y no solo eso, sino que estafó a los inversores, porque todo el mundo que compró acciones con ese subidón de 5% fue estafado porque no existían esos 90 millones. Bueno, a la Juventus le gustó tanto ahorrarse 90 millones de euros imaginarios que lo vuelve a hacer por una segunda vez en la siguiente temporada. En la 2021, cuando se juega a puertas cerradas en Italia, la Juventus intenta llegar a un acuerdo con sus jugadores para que renuncien a 4 mensualidades de nuevo, pero el plantel le dice que no. Así que llegan a esta negociación que termina con como resultado en 2 documentos diferentes. Un primer documento que viene registrado en la liga cuando se cierra el periodo fiscal, o sea en mayo en Italia, donde dicen: miren, nosotros llegamos a un acuerdo con los jugadores, ellos renunciaron a 4 mensualidades, nos ahorramos 90 millones de euros de nuevo. Pero en julio, cuando se abre otro periodo fiscal en Italia, o sea un nuevo balance, dicen: no, los jugadores les vamos a pagar sus 4 mensualidades, no llegamos a un acuerdo, la Juve se compromete con esto, siempre y cuando los jugadores se queden en el club. Bueno, ¿qué pasó? Encontraron también un tercer documento en la casa de Cesare Gabbadio, o sea, el jefe del departamento legal de la Juventus, que decía: miren, a pesar de que los jugadores dejen el plantel de la Juve, igual les vamos a pagar sus mensualidades. Entonces la Juve no solo que siempre pagó, sino que se imaginó de nuevo 90 millones en un balance que no existía. Y ahora les recuerdo que a la Juventus la sancionaron solamente y exclusivamente por el caso de fichajes cruzados y plusvalencia ficticia. En materia de sueldo aún no han tenido castigo, así que se espera por las declaraciones tanto del Tribunal de la Federación Italiana de Fútbol y la Justicia Ordinaria de Torino. Pero en este punto de esta conversación se nos puede ocurrir una pregunta que es bastante justo que se nos ocurra, que sería: ¿por qué, si la Juventus hacía fichajes cruzados con otros equipos, porque no es que lo hacía sola, por qué la castigaron solo a ella por ahora? Y se me ocurren varias cosas para responder a eso que capaz no lo justifican, pero bueno. La primera sería que la Juventus está inscrita en la Bolsa de Valores de Italia, que no quiere decir nada, pero si se acuerdan lo que les dije a un inicio, es que la investigación contra la Juve inicia gracias a la Consob, el organismo que controla todo lo que son las empresas registradas en la Bolsa de Valores italiana. Entonces no es que la Juve fue castigada por estar en la Bolsa de Valores, pero sí tenía más pruebas en contra, sí había más organismos chequeando lo que ellos hacían. Entonces eso, a la Juventus se le sumó más evidencia porque es como les dije antes cuando les hablé de cómo inició la investigación contra la Juve. Cuando la Federación Italiana de Fútbol abrió su primer tribunal, su primer caso contra los fichajes cruzados, los declaró a todos inocentes. Y después, cuando la Fiscalía de Torino terminó su investigación y le pidieron las pruebas a la Fiscalía de Torino, volvieron a abrir ese tribunal y ahí fue que encontraron culpable a la Juve. Es que hay más evidencias contra la Juve respecto a otros equipos por ahora.
Pero no solo eso, sino también el sistema de la Juve, porque como les dije antes, la federación tenía bajo la lupa 62 fichajes y 42 tenían el nombre de la Juventus en él, así que había mucho más que sospechar sobre la Juventus. Bueno, otro de los motivos es Fabio Paratici, que era el director deportivo de la Juventus. Cuando le comenzaron a interceptar las llamadas y los mensajes a él, había una bastante incriminatoria que era con Giovanni Corrado, que era el director deportivo del Pisa hace unos años, y la Juventus quería comprarle el delantero Lorenzo Lucca, el que ahora está en el Ajax, y cuando Paratici llamó a Corrado, le estaba explicando cómo desarrollar todo lo que era ese fichaje para que los dos clubes metieran en los balances plusvalencias falsas. Y mientras que él explica todo el proceso, le dice tan bien lo que tenía que hacer, y no solo, sino que le decía que él ya lo había hecho un montón de veces con el Sassuolo, con el Genoa, con el Chievo. O sea, prácticamente se está tirando la culpa solo y se la está echando de eso. Y no solo eso, Fabio Paratici tenía como asistente a Federico Cherubini, en el cual, cuando allanaron la sede de la Juventus, le encontraron un documento donde explicaba todas las plusvalencias ficticias, porque Cherubini quería discutir con Paratici sobre ese sistema que éste había creado y probablemente tenía intenciones de terminarlo y todo, porque se estaba volviendo insostenible. Hay otros elementos que le agregan como, digamos, ingredientes a esta receta, capaz son menos incriminatorios, pero están siempre presentes, y serían que la Juventus a su nombre tiene a dos clubes. El primero, el de Serie A, que conocemos, la Juve, y el segundo, Juventus Next Generation, que juega en la Lega Pro, o sea, la tercera división del fútbol italiano. Y no solo esto, sino que había ciertos fichajes cruzados donde la Juventus de verdad hizo lo que quiso. Y se me ocurre ahora el ejemplo que hicieron el intercambio entre Tonia y Ake con el Olympique Marsella, los cuales los dos los valoraron a 8 millones, pero le encontraron a la Juventus en su sede la factura que les envió el Marsella. Bueno, los dirigentes de la Juventus, y se las voy a mostrar aquí en el video, modificaron esa factura con una pluma. O sea, así de descarada se había vuelto la cosa. Bueno, así concluye mi video sobre toda la polémica relativa a la Juventus. Espero no solo haber sido exhaustivo, sino que también sencillo, porque mi objetivo es que todos entendiéramos qué pasó y cómo sucedió. A los que me iniciaron a ver en el inicio del video y se quedaron hasta el final, gracias. Por favor, si quieren seguir actualizados sobre todos los temas de la Serie A, partidos, análisis, datos curiosos, síganos en las redes sociales de Gol Mío. Les mando un abrazo y un saludo. Chao, gracias.